Bueno, como habíamos visto en las clases anteriores, habíamos visto en general, habíamos descrito las partes eh, principales del proceso de pulpado craft, en la cual teníamos un proceso de operación en madera, de playa de madera, un proceso descortezado que se daba para el caso del pino, porque el eucalipto ya debiera estar descortezado al momento de la llegada a la planta, ya que de lo contrario suele ser muy difícil descortezarlo mucho tiempo después de apeado el tronco, porque se adhiere la cáscara, ¿sí? Un proceso de descortezado, un proceso de chipeado y clasificación. De aquí los chips con tamaño muy pequeño van a la caldera de recuperación, los muy grandes se rechipean y los aceptados pasan a una etapa de impregnación donde se desplaza el aire de los lúmenes de la pared, de las células, digamos, ¿sí? Y se pone en contacto el químico con la madera, ¿sí? Hay un proceso de precalentamiento acá, y bueno, y luego ingresa ya al digestor, en este caso que es un digestor continuo, ¿sí? Por la parte superior, y en la medida que va bajando, se va calentando hasta que llega a una parte más o menos por la mitad, donde alcanza temperatura máxima, y luego va avanzando la cocción hasta llegar a la parte final. En la parte final se descomprime hacia el blow tank o el tanque de soplado, en el cual la despresurización brusca produce la separación de las fibras sin necesidad de aplicar energía mecánica, ¿sí? Luego tenemos una primera etapa de lavado y una deslignificación con oxígeno, que eso en general solo ocurre o sea, esto solo ocurre en las plantas que van a realizar blanqueo, ¿sí? Luego más etapas de lavado y de blanqueo hasta obtener la pulpa blanqueada. Esto, una vez más, en el caso de una fábrica de pulpa craft que blanquee, ¿sí? Por el otro lado, nosotros tenemos el sistema de recuperación de químicos donde, ya sea en la parte inferior del digestor o en el low tank, dependiendo de la fábrica, puede llegar a variar, se recuperan los químicos, el licor negro, es decir, el químico que es gastado, usado de la cocción, y se recircula a un sistema de recuperación donde se concentra, es decir, se evapora el líquido y se concentra el licor residual que me queda ahí, ¿sí? Se concentra más o menos desde un 16 o 20% hasta un 65 o 70% acá en estos evaporadores de múltiples efectos, ¿sí? Luego este licor con esa concentración se envía a la caldera de recuperación, donde el material inorgánico va a producir cenizas, que llamamos el smelt, ¿sí? Que ya vamos a ver qué es, y la materia orgánica se va a consumir para producir energía, tanto energía, o sea, energía en forma de vapor, ¿sí? Que se va a producir, una parte se va a utilizar como vapor en el proceso y otra parte se va a convertir en energía eléctrica para autoabastecer la planta. Y bueno, en el caso de las fábricas más modernas, eh, suelen tener un excedente de energía que en general se vende a la red, ¿sí? Bueno, se produce la energía eléctrica y del smelt, ¿sí? Se pasa a un circuito donde se recupera esos químicos, se recuperan para producir el licor blanco, que era sulfuro de sodio e hidróxido de sodio, como vamos a ver ahora en un ratito, ¿sí? Esto más o menos lo tienen en claro así como pantallazo y como visión general del proceso. Esto más o menos ya lo estamos manejando, ¿cierto? Sí, Sí. sí, sí, sí. Bueno, entonces continuamos por acá. Bien. Del sistema de recuperación de químicos, bueno, lo que nosotros queremos recordar es que el proceso de pulpado craft lo que hace es, o la pulpa química en general, separar las fibras sin necesidad de aplicar energía mecánica. Eso ya lo habíamos visto. Nosotros teníamos un proceso de cocción en el cual el licor negro va al circuito de recuperación, que es lo que explicábamos recién, para obtener de vuelta hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, y la pulpa va al blanqueo si hubiese blanqueo, si podría ir a máquina de papel o no sé, dependiendo del proceso que se esté utilizando, pero en general o va a blanqueo para producir pulpa craft blanqueada, o va a la máquina de papel para producir eh, papel craft marrón, digamos, ¿sí?
y los líquidos que salen, los químicos, sí, los líquidos residuales que salen del blanqueo van a tratamiento de fluente, no así los que salen de la cocción que van al circuito de recuperación. ¿Sí? Bueno, los digestores tenemos continuos y discontinuos, eso lo van a ver en mayor profundidad con Rubén, donde van a ver bien las características constructivas de cada uno. ¿Sí? En general, lo que determina que uno utilice un reactor continuo o discontinuo es la escala del proceso. ¿Ustedes qué creen que se decide en el caso de grandes escalas o de pequeñas escalas? ¿Reactores continuos o discontinuos? Y grande escala continuo Sí. ¿Y por qué? por el volumen de producción, seguro. Sí, no respondiste la pregunta, digamos. O sea, grande escala, volumen de producción, sí. ¿Pero por qué? Y- Porque y- operacionalmente es más sencillo. ¿Sí? En general, un reactor discontinuo tiene determinadas particularidades eh, que hacen que sea efectivo a escalas relativamente pequeñas. ¿Sí? El digestor discontinuo tiene tiempos muertos entre carga y descarga. ¿Sí? Eso es tiempo que uno está pagando al personal o eficiencia productiva que uno no está utilizando al máximo. ¿Sí? Pero que es necesaria para poder operar. O sea, el digestor se tiene que parar, se tiene que cortar la cocción, se tiene que enfriar, se tiene que vaciar, se tiene que limpiar si fuese necesario, se tiene que volver a cargar, etcétera. ¿Sí? Se tiene que calentar de vuelta ese líquido. Todo eso ocurre en etapas separadas, por decirlo así, o en etapas sucesivas en un reactor discontinuo. ¿Sí? Y en general, para que pueda producirse, ese reactor debe tener una determinada capacidad. En general, los reactores discontinuos son de mucho menor capacidad que los... Perdón, no recuerdo, no recuerdo si lo dije bien. Un reactor discontinuo tiene una menor capacidad que uno continuo. ¿Sí? O sea, en tamaño, constructivamente hablando, capacidad en un momento determinado. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que uno, en general, tiene un reactor discontinuo, o dos o tres, los que fuese, ¿sí? Y en la medida que va necesitando ampliar la producción, va agregando reactores discontinuos, ¿sí? Siempre que ese sea el cuello de botella, ¿no? Claro está. Entonces, eh, en la medida que uno va necesitando ampliar la producción, va poniendo más reactores. Pero llega un determinado momento en que ya es ineficiente estar operando 10, 20, 50 reactores en simultáneo, ¿sí? Porque son 50 que se están cargando, algunos se están cargando, otros se están descargando, la demanda de vapor tiene cierta variabilidad, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en la medida que yo voy aumentando la producción, resulta mucho más barato y más eficiente utilizar un reactor continuo. ¿Sí? Hoy por hoy, yo no sé si está en la cabeza de alguien instalar un reactor discontinuo para la producción de pulpa craft. ¿Sí? Tal vez, si es un modelo similar al de Alto Paraná, con una fábrica integrada que produzca también papel y que por lo tanto tengan un mercado más pequeño, pero un producto de más alto valor, en ese caso podría ser posible. Pero alguien que esté pensando en instalar una pulpa craft, una fábrica de pulpa craft de cero hoy por hoy, y utilizar reactores discontinuos, yo lo veo poco probable. Porque para ser competitivo justamente hay que producir grandes cantidades. Y es ahí que los reactores continuos tienen mayor ventaja. ¿Sí? Bueno, como ya habíamos dicho, los reactivos que se utilizan en el sistema, en el pulpado Kraft, son el hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio, y el pulpado se utilizan chips, ¿sí? A diferencia de por ahí lo que era la pulpa mecánica de la piedra, que se utilizaban los troncos directamente. ¿Sí? Bueno, luego se descarga la pulpa y se separa. En el licor negro vamos a tener los inorgánicos que mencionábamos que iban a servir para utilizar, para recuperar los químicos de la reacción, de la cocción.
y por el otro lado el material disuelto de la madera, que, bueno, materia orgánica diversa, ¿no? Extractivos, lignina, principalmente lignina, algo de extractivos, o sea, casi todo, digamos, pero que representan poca cantidad, algo de bicelulosa y cadenas cortas de celulosa puede haber también en el licor negro, ¿sí? Y en el sistema de recuperación, lo que se pretende es minimizar la descarga de fluentes. Imagínense que una fábrica de pulpa craft, por cada tonelada de pulpa, está produciendo 70 metros cúbicos de agua, puede ser un poco menos dependiendo de la tecnología que tenga, ¿sí? Pero supongamos en una fábrica muy eficiente, 40 metros cúbicos de agua por tonelada de pulpa. Imagínense que esa cantidad de líquido, o sea, ese líquido se va por algún lado, digamos, ¿sí? Yo tengo un producto que por un lado sale producto y por el otro lado tiene que salir esa cantidad de metros cúbicos de agua, a algún lado se tiene que ir, ¿sí? Imagínense tratar ese volumen de agua, ese volumen de fluente. Sería totalmente imposible tratar esa cantidad de fluente, no digo imposible, pero antieconómico, ¿sí? Como de hecho ocurría en la fábrica de Piraí, la fábrica de ansulfito que había en Piraí, salvando las distancias, ¿no? Con una craft más o menos seria, eh, no tenía un tratamiento de fluente para la cantidad de para el volumen de fluente que producía, ¿sí? Entonces era ambientalmente, generaba un perjuicio grandísimo, ¿sí? Además, como mencionamos, la materia orgánica se quema para producir energía eléctrica, ¿sí? Y el excedente, si lo hubiera, se puede vender a la red. En general, las fábricas más o menos modernas suelen tener eh, excedente de energía eléctrica que la venden a la red, o por ahí tienen algún tipo de convenio, como de hecho lo tiene Alto Paraná, Arauco, digamos, eh, de que venden energía a la red en su planta de Esperanza, la que produce pulpa, pero y la compran en el aserradero, ¿sí? De Piraí. Entonces, como que el sistema integrado de energía les cobra por el uso de la red, ¿sí? Le compra un precio y le vende a otro precio, pero ahí como que hay un empate entre comillas, muy entre comillas, sí, ojo, en el sentido de que eh, la energía eléctrica que se produce no se puede almacenar esa cantidad, ¿sí? No es que uno puede poner baterías y transportar, eso no es viable en términos técnicos ni mucho menos económicos, ¿sí? Entonces, esa energía se vende a la red y se utiliza por el sistema integrado energético. ¿Hasta ahí más o menos bien? No dijimos mucho nuevo hasta acá. Sí, 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 sí. Bueno, la idea es del sistema de recuperación, bueno, justamente recuperar los químicos residuales del licor negro, la reconstitución de los químicos para formar licor blanco, que habíamos dicho que era sulfuro de sodio e hidróxido de sodio, y la recuperación de energía por la incineración de la materia orgánica, ¿sí? Y claramente minimizar la contaminación. El proceso de pulpado craft sería antieconómico y nocivo para el medio ambiente sin el sistema de recuperación. Este hecho, que nosotros tengamos un sistema de recuperación, hace que el sistema de pulpado craft sea el predominante en el mundo, porque produce pulpas de alta resistencia a un costo relativamente bajo, pero ese costo es relativamente bajo justamente por este sistema de recuperación que tiene, ¿sí? Hay estudios de otros sistemas de recuperación que, bueno, nosotros no lo vamos a ver, pero que en lugar de separar los químicos mediante una caldera, utilizan la precipitación, pero bueno, es bastante complejo y hay que entrar bastante en la química y son modelos que están en estudio recién, ¿sí? Bien. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo avanza el sistema de recuperación? Habíamos dicho que en la parte baja del digestor o bien en el low tank se separa el licor de la pulpa, ¿sí? Y ese licor negro diluido va a los evaporadores, ¿sí? En los evaporadores se concentra y luego se quema en la caldera de recuperación.
generando energía eléctrica a partir de la materia orgánica y recuperando los químicos originales a partir de la materia inorgánica. ¿Sí? Los químicos que se producen se recirculan al digestor. Y el licor verde, ¿sí? Que ahora vamos a ver bien qué es, utiliza el horno de cal para, a ver, en el proceso de recuperación también se utiliza óxido de calcio, o hidróxido de calcio, mejor dicho, que tiene su propio circuito de recuperación, como ahora lo vamos a ver en un esquemita, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos del licor negro diluido, vamos con la materia orgánica y el sodio y el azufre en distintas formas, ¿sí? Tenemos carbonato de sodio, un hidróxido de sodio residual, eh, sulfatos de sodio, o sea, hay varias formas de sodio y de azufre presentes en ese licor negro, ¿sí? Luego vamos a la evaporación, no hay un cambio químico importante, simplemente un cambio físico de concentrar, de evaporar, de obtener una mayor concentración, y ese licor negro se quema. Se quema para producir de todas esas formas de sodio y azufre, las convierte en carbonato de sodio y sulfuro de sodio. Como verán, este sulfuro de sodio ya es uno de los químicos del licor negro, perdón, del licor blanco, no así este carbonato de sodio. Yo necesito convertir este carbonato en hidróxido y para eso apelo a la caustificación, que me va a convertir este carbonato en hidróxido como vamos a ver ahora, ¿sí? Para esta caustificación se utiliza óxido de calcio que se convierte en carbonato de calcio y convirtiendo mediante esta reacción al carbonato de sodio en hidróxido de sodio. Ahora vamos a ver. Y para reutilizar este carbonato, se utiliza la calcinación, que es el horno de cal, para volver a obtener óxido. Hasta acá todo muy memorístico, muy descriptivo. Ya vamos a ver cómo funciona eso y con eso les va a quedar mucho más claro, ¿sí? El proceso de evaporación, en general se utilizan evaporadores de múltiple efecto. Hasta acá, más o menos bien, ¿les quedó claro o les quedó alguna duda de esto? Excepto esta parte química de acá abajo, el resto les quedó bien claro, ¿no? Sí, sí, esa es la parte nueva que ya habíamos hablado un poquito. Bien, esta parte química la vamos a ver bien en profundidad ahora, así que si por ahí no les quedó algo claro, tengan un poquito de paciencia, ¿sí? El licor negro, decíamos, ingresa a los evaporadores de múltiple efecto con un 20% de sólidos secos aproximadamente para llegar al final a un licor con un 75% de sólidos secos, ¿sí? O una concentración de sólidos también se dice, ¿sí? Y el agua, o mejor dicho, el vapor que yo extraigo acá, se envía al proceso para ser utilizado en distintas etapas donde se necesite calentamiento, ¿sí? Entonces, esto acá, este vapor, es un subproducto del proceso de evaporación del licor negro, ¿sí? También vamos a obtener condensados, que eso se puede, dependiendo de la fábrica, en general se reutilizan, eh, se les realiza algún tipo de proceso y se envía a la caldera, ¿sí? En caso que tengan las características apropiadas y que a mí me convenga tratar ese condensado y no agua limpia, ¿no? El beneficio de tratar el condensado es que ya es un agua, es un vapor, mejor dicho, que no tiene presencia de materia orgánica ni de otros contaminantes, salvo que se haya contaminado en el mismo proceso, ¿sí? Y que ya tiene un determinado nivel de temperatura. Si bien no es muy alto ese poder calorífico que tiene ese condensado, pero algo ayuda, ¿sí? En el volumen y en la cantidad de litros de condensado que se producen es significativo, ¿sí? Entonces, nosotros ingresamos con licor negro al 16%, ¿sí? Por ejemplo, 16%, ¿sí? Siempre que ustedes vean números así en nuestras presentaciones, tengan en cuenta que puede variar en función de la fábrica, ¿sí? Puede ser 16, puede ser 20, ¿sí? Que ingresa en la primera etapa de el evaporador de múltiple efecto, ¿sí? Y acá yo inyecto vapor
inyecto, pero inyecto vapor que no entra en contacto directo con el licor negro. ¿Por qué no entra en contacto directo con el licor negro? Porque si no es cierto que yo voy a estar calentando, pero también voy a estar agregando agua, que es justamente lo opuesto a lo que yo quiero. ¿Sí? Yo quiero sacarle agua. ¿Sí? Entonces, inyecto vapor, pero a través de unos intercambiadores de calor que ponen en contacto el licor negro diluido con el vapor que está tra transitando por las placas del intercambiador. Entonces, ese licor negro se calienta al punto que llega a hervir y el vapor se enfría al punto que se llega a condensar. Y ese condensado que se produce aquí, acá no está dibujado el intercambiador de placas, ¿no? Pero yo inyecto vapor y por el otro lado sale el condensado. Este condensado va al circuito de recuperación, o sea, se le puede llegar a hacer algún tratamiento y va de vuelta a la caldera. ¿Sí? Y este licor negro, por un lado, el vapor, a lo que se evapora, se utiliza en la siguiente etapa y el licor negro, que ya se concentró un poco más, pasa a esta siguiente etapa también. ¿Sí? Pero el vapor viene por una vía y el licor negro concentrado viene por otra vía. Acá dice 50%, puede ser otro valor, ¿sí? Y luego, este licor negro ya concentrado, un poco más concentrado, se elevaría la presión para que cambie el punto de ebullición. ¿Me explico? ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho del punto de ebullición, cómo varía con la presión? Eso es fisicoquímica de primer año. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, el vapor que yo produje en la primera etapa, voy a utilizar en la segunda etapa para calentar nuevamente y de esa forma evaporar una vez más y producir condensado, ¿sí? Acá en este caso no está marcando la segunda etapa de evaporación, solo me marca el condensado. Y yo acá produzco un licor negro ya más concentrado entre el 65 y el 70%. Este es un esquema muy... les decía que este es un esquema muy simplificado en el cual tenemos solo dos etapas y el vapor que sale de una etapa se inyecta en la segunda y así. Acá no tenemos evaporación, por ejemplo, no está indicada la evaporación de la segunda etapa, lo cual sería necesario para que este licor negro se concentre y que pase del 50 al 65. ¿Cómo yo voy a pasar del 50 al 65 si no le extraje agua, digamos? ¿Sí? Entonces está faltando acá la etapa de que sale vapor, que se pueda utilizar en otra parte del proceso o se lo condensa y se lo manda a la caldera, digamos, ¿sí? Luego, cuando yo tengo el licor negro ya concentrado, lo mando a la caldera de recuperación y con la materia orgánica produzco vapor, ¿sí? Que lo voy a mandar a una turbina que va a producir energía eléctrica. En esta turbina yo inyecto vapor de muy alta presión, ¿sí? Muchísimo más alta de lo que yo necesito en el proceso. ¿Sí? Yo necesito alta presión en la turbina, ¿sí? Pero en determinadas partes de la turbina yo extraigo una fracción de vapor a una determinada presión para utilizarlo en el proceso. Este vapor que yo estoy sacando de acá, que dice vapor a digestión, dice digestión, etcétera. Digestión, por ejemplo. También podría ser vapor que venga a la etapa de evaporación, como vimos acá. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué, por un lado, por qué ustedes creen que la turbina tiene esta forma que se indica así en este esquema? Si bien yo dije que es un esquema simplificado, hay una razón de ser para que la turbina tenga esa forma. ¿Nadie sabe?
No, no, ni idea. ¿Qué dijimos que Puede pasaba ser. con... Yo pensaba que podría ser por la violencia del vapor, digamos, cuando sale, pero Y eso sí, no. ¿Por qué la violencia del vapor justificaría la forma de la turbina esa? Porque tienen que No tengo reducir manera. la fuerza. Tiene que ser como un reductor, algo así, puede ser. Tiene que ser como un reductor, pero la turbina se va ampliando. Ah, O sea, al revés, sería, tiene que ir disminuyendo. No sé cómo explicar. A ver, ¿qué dijimos? Este vapor que sale de la caldera, ¿tiene alta presión o baja Va, presión? mucha presión, alto, dijo. alta presión. Alta presión. ¿Y qué pasa con la presión del vapor? Que es un vapor sobrecalentado, ¿no? ¿Qué pasa con la presión de ese vapor cuando yo paso a través de la turbina? ¿Aumenta o disminuye la presión? Disminuye. Disminuye, correcto, porque funciona como una válvula, digamos. No como una válvula, pero yo le estoy dando energía y esa energía que pierdo, la pierdo en forma de presión. Y de temperatura podría perder también en forma de temperatura, pero bueno, es menos significativo porque como estoy hablando de un vapor sobrecalentado, en realidad, bueno, las pérdidas energéticas por temperatura son bastante menores, ¿sí? Bueno, pierdo presión. ¿Y qué pasa si yo tengo un gas o un vapor y Aumenta el volumen, digamos. aumenta el volumen? Claro, sí, fíjense que yo subliminalmente le estaba diciendo que la temperatura se mantenía más o menos constante, ¿sí? Dije eso, sí, entre líneas no es tan cierto, no es tan cierto, pero yo puedo decir, bueno, pierdo presión a temperatura más o menos constante. ¿Qué pasa con el volumen? Aumenta el volumen. Por eso las turbinas, la sección de la turbina va aumentando, ¿sí? Porque hay un incremento del volumen debido a la disminución de la presión. Parte de ese volumen de vapor, yo lo separo y lo mando a digestión. ¿Sí? Si yo no tuviese esta separación o este desvío de vapor, esta ampliación debería ser mucho mayor. ¿Sí? Este proceso de sacarle una parte del vapor se llama sangrado de la turbina. Sangrado de la... ¿Sangrado? No era sangrado de la turbina. Sangrado de la turbina me parece que era así. Que se llama, bueno, justamente cuando sacamos vapor a una determinada presión que a nosotros nos sirve para una determinada parte del proceso. Se puede hacer en varias etapas también, ¿sí? Acá está indicada solo una, ¿sí? Y el movimiento de esta turbina produce energía eléctrica que va para el proceso o también para la red. Les pregunto una cosa, si una fábrica, por ejemplo, estuviese dimensionada y cuantificada, calculada perfectamente para que no produzca excedente de energía, ¿sí? Que produzca 100% de la energía que se consume eléctrica, ¿no? 100% de la energía eléctrica que se consume en la fábrica. Claramente el balance energético entre lo que le compra la red y lo que le vende la red sería cero, ¿cierto? ¿Podría en ese caso prescindirse de estar conectado a la red de energía eléctrica? Y por ahí, para tener, digamos, si por un problema no funciona la turbina, ponerle que pueden usar la energía eléctrica, no sé, opino, ¿no? Correcto, muy correcto. Pero no solo los problemas, o sea, correcto pero incompleto. Vos Sí, decís, yo di un ejemplo. sí, vos decís, por un problema no funciona la turbina. Vos no te olvides que la fábrica no funciona 365 días durante el año. Tiene periodos de mantenimiento, por ejemplo, donde hay una parada de planta, se deja de producir y por lo tanto se apaga la caldera. ¿Sí? Cuando se apaga la caldera, necesita consumir energía eléctrica exterior. ¿Sí? Mismo en la puesta a punto y en la puesta en marcha de la caldera, también necesitas agregar combustible adicional a la caldera. ¿Sí?
No arranca de una con licor negro. ¿Me explico? Entonces, si la respuesta sería, no se puede prescindir de estar conectado a la red, salvo que uno tenga una forma de generar energía eléctrica que no sea solo con la caldera. Un método adicional es necesario. Puede ser estar conectado a la red o puede ser un generador propio. En general suele estar conectado a la red, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? Bueno, nosotros de esa energía eléctrica produjimos vapor, pero también se produjeron gases de combustión que vienen al proceso de tratamiento de gases, que en este caso un precipitador electrostático, donde se separan todas las partículas que se pudieron haber producido, ¿sí? Hollín, etc. Y también hay sistemas de tratamiento de gases que retienen algunos gases en particular que son nocivos para el medio ambiente. ¿Sí? Y por el otro lado, los inorgánicos son principalmente carbonato de sodio en un 70% y sulfuro de sodio en un 28%. Estos inorgánicos se llaman smelt, ¿sí? que son esas cenizas que yo les había mencionado. Algo que no mencionamos acá es que yo agrego sulfato de sodio acá antes de la caldera de recuperación. Tenemos 2 minutos. ¿Por qué ustedes creen que yo agrego sulfato de sodio acá antes de la caldera de recuperación? Y ese no era el proceso que íbamos a mirar más adelante, que se llamaba cuasificación o... Calcificación no, eso es otra cosa. Ah, ok. Les digo porque nos quedan 1 minuto y medio. Este agregado de sulfato de sodio antes de la caldera, yo lo hago porque mi sistema no es 100% eficiente. Yo no puedo recuperar el 100% de los químicos. Una parte se pierde en los lavados, se pierde en las distintas partes del proceso, se pierde, un poco se puede ir con la culpa, se pierde, no se recupera el 100% de los químicos. Pero el sistema es muy eficiente. En el orden del 98% aproximadamente, puede ser un poquito menos, es el porcentaje de químicos que se recupera. ¿Sí? Y ese 2% adicional, yo lo agrego, en el caso de el azufre y el sodio, lo agrego acá en forma de sulfuro de sodio. La pregunta es, si yo necesito sulfuro de sodio, ¿por qué acá yo agrego sulfato? Me parece que recién dije sulfuro acá. ¿Por qué yo agrego sulfato si yo necesito sulfuro? Bueno, en el capítulo que viene, ¿sí? Cortamos acá y volvemos a iniciar con el mismo link.